hermanos, este salmo nos presenta un tema que es muy práctico. Nos habla de la confianza en Dios, pero lo hace hablándonos primero del temor. Por lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos causa temor? ¿Qué es lo que te causa temor? Yo recuerdo un día que estábamos cerca del centro de Guadalajara, mi esposa y yo íbamos en el carro y de repente el tráfico se detuvo y nos dimos cuenta que había una luz de una patrulla y de pronto unos hombres se bajan de unos carros, se empiezan a golpear en medio de la calle, deteniendo los carros. Y en eso, hermanos, en esa escena, porque empezaron a golpear a una sola persona, como eran unos 4 o 5 personas contra uno, y uno de ellos saca un arma y había un policía cerca. Lo que pensamos en ese momento fue, lo van a matar a este hombre. Pero lo peligroso de esa situación, además de eso, que estamos atrapados en el tráfico, este hombre estaba parado justo delante de nosotros. O sea, si el policía venía y oía el disparo del arma, nosotros íbamos a quedar en la línea de fuego. Un momento que causa temor. La impresión, hermanos, de ver a un hombre armado, un hombre que sabemos que no es un policía, no es una autoridad. Y yo diría, no es que las armas nos causen miedo como tal. Lo que nos causa miedo es un hombre que está armado. Si viéramos una pistola solamente no nos daría miedo, pero cuando vemos a una persona cargando un arma, nos causa temor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos causa temor? Porque sabemos las cosas de las que un ser humano caído en su pecado es capaz. Ahora piensen en esta escena, porque David nos dice, o este salmo nos dice, que fue escrito cuando los filisteos le prendieron en Gad. El título del salmo nos dice eso. Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gad. Y el pasaje al que tenemos la referencia aquí es 1 de Samuel, capítulo 21, versículos 13. Veamos brevemente ese pasaje, hermanos. 1 de Samuel 21. Y vamos a ver desde el versículo 10. Nos dice, 1 de Samuel 21, 10. David está huyendo de Saúl y nos dice el pasaje, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y el pasaje después nos dice que Aquis se queja y dice, ¿por qué me traen a este hombre que está loco? No me hacen falta más locos en mi casa. Pero piensen en la reacción de David, hermanos. Está huyendo de un hombre que lo está persiguiendo, que tiene poder, que tiene hombres armados de su lado, Saúl. Y dice, ya sé, me voy a pasar a otro rey, me voy a hacer su aliado, intentando preservar mi vida para que Saúl no me mate. Y estando allí por la fama de David, le dicen al rey, ¿no es este David del que cantaban en las danzas? Intimando, hermanos, que iba a ser la manera de congraciarse con su rey, entregar a David. ¿Qué premio iba a ser? Que se pasara a ellos y decirle al rey, rey, aquí está, no tuvimos que hacer nada, llegó solo, te lo entregamos, le vamos a dar muerte a este hombre que ha estado perturbando a nuestro ejército. David escucha esas palabras y dice, me van a matar, me van a matar. Y hace algo que pensaríamos es inesperado, una escena única en la Escritura, un hombre que se finge loco para que no lo maten. ¿A qué punto habrá llegado David, hermanos, en su temor de fingirse loco? No que se volviera loco, el Señor lo preservó en ese momento de que eso fuera algo real. Pero ¿a qué punto habrá llegado su temor
¿De qué manera lo habrá abrazado que prefirió fingirse como un loco? Yo creo que lo que tenemos en el Salmo 56 es la respuesta de David después de que ha meditado en esta situación y en ese temor, en medio de ese temor, ha encontrado razones para confiar en Dios. Es decir, el Salmo 56 sería el desenlace de esa escena, después de que David se ha fingido como un loco. Esa es una de las cosas o a los extremos a los que nos puede llevar el temor, en el impulso por querer preservar nuestra vida. Pero el Salmo, hermanos, lo que nos va a dar es un antídoto contra el temor. ¿Cómo resumimos ese antídoto? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Veamos primero la descripción de este temor. Fíjense en la manera en la que David describe esto. Dice en el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Tenemos a David aquí como una presa. Estos hombres son como unas bestias salvajes, feroces, que están dispuestas para devorar a este siervo. Mis enemigos me pisotean. David dice, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pervierten mi causa, nos dice en el versículo 5, todos los días. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma, como cazadores que están esperando el momento oportuno para destruirlo. Pero David dice en esta situación, hermanos, versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En el versículo 11 lo repite, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacernos el hombre? Porque es uno de nuestros mayores temores, el temor que tenemos a otras personas, sea el rechazo en los casos más leves, sea la violencia en casos más fuertes, o sea la muerte en el caso más extremo. Pero podemos preguntarnos con David, ¿qué puede hacerme el hombre? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pensar en esta pregunta de esta manera. Mateo 10:28, Él dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesucristo en ese pasaje nos lleva al extremo, al mayor extremo. ¿Qué es lo que nos puede hacer un hombre? Nos puede matar, puede destruir este cuerpo, nos puede torturar, puede causar dolor, puede causar daño psicológico, físico, etc. Pero Cristo dice, no pueden tocar nuestra alma. Solamente Dios puede destruir tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Solamente Él tiene el poder para ejercer un castigo como ese. Pero eso es algo que el hombre no puede hacer. Y entonces Cristo nos dice, haciendo ese contraste, esa comparación, teman más bien a Dios. Porque Él puede ejercer un castigo que es mucho mayor. Hermanos, bajo esa perspectiva, tenemos que decir, ¿qué puede hacernos el hombre? Porque esa es la manera en la que enfrentamos el temor. Cuando logramos pensar con congruencia con nuestra razón, algo que el temor nos evita hacer porque nos paraliza, pero cuando podemos pensar en el temor usando la revelación de Dios, usando lo que el Señor nos dice en su palabra, tenemos otra perspectiva, debemos tener otra perspectiva. Debemos estar listos para cuando llegue un momento así en el que estemos en una situación como la de David y podamos decir con él, hay hombres que me oprimen, que me buscan, que planean, que piensan mal contra mí, que me aborrecen porque le pertenezco a Cristo, para poder decir con él, Señor, yo ya he respondido esta pregunta. Esto de qué me puede hacer el hombre, y teniendo la respuesta, Señor, esta es la manera en que puedo enfrentar el temor.
David nos da 3 motivos para confiar en Dios aquí. En primer lugar, nos da su palabra. En el versículo 4, él dice, en Dios alabaré su palabra. Y en el versículo 10 lo repite, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. Porque, ¿qué es lo que David veía en la palabra de Dios? Veía motivos para estar tranquilo. Veía que el Señor es aquel que ha prometido protegernos. Veía que el Señor es su escudo, es su castillo, es su fortaleza, es su amparo. Y al fijarse en esa palabra podía confiar en Dios. Entonces el primer motivo es la palabra de Dios, la revelación que tenemos. En segundo lugar, hermanos, tenemos también otro motivo para confiar, el juicio de Dios. Versículo 7. Hablando de sus enemigos, David dice, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. David dice esto como el rey. Él sabía que Dios lo había puesto como rey. Pero podemos decir lo mismo de la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha prometido traer a aquellos que persiguen a la iglesia, que persiguen al justo, a los cristianos? Castigo, juicio. Ese es el motivo, hermanos, por el que en el libro de Apocalipsis, cuando se nos habla de la caída de Babilonia, los santos se regocijan. Hay una alegría, ¿por qué? Porque el Señor trae la venganza. Y en el día del juicio, cuando estemos delante de su presencia y veamos cómo el pueblo de Dios va a ser vindicado, va a recibir consuelo, los que hoy lloran, los que hoy tienen hambre y sed de justicia, los que esperan la consolación, los mansos sobre la tierra, van a recibir su recompensa. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que persiguieron a la iglesia de Cristo, que se rehusaron a creer en el evangelio, que no quisieron obedecer la palabra de Dios? Van a correr la misma suerte que Babilonia. Van a ser arrojados, van a ser castigados. Y los santos, hermanos, y los ángeles se van a alegrar al ver la justicia de Dios. Nosotros podemos tener la misma confianza. David dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Es decir, Dios conoce nuestro sufrimiento. Y el sufrimiento que padecemos por causa de la justicia, por causa del evangelio, los que traen ese sufrimiento en nuestra contra van a ser castigados. Y podemos tener confianza en Dios de que va a ser así. Hermanos, y es algo que nos anima, porque en esta tierra el poder que vemos que ejercen estos hombres en contra de la iglesia de Cristo, a nuestros ojos puede parecer mucho mayor. Pongo por ejemplo nuestros hermanos en China. Justo ahora con lo de la pandemia, una de las estrategias que hizo el gobierno es decir, bueno, vamos a encerrar a todos, pero como los pastores pues no están ejerciendo su trabajo en este momento porque no puede haber reuniones y ellos siguen recibiendo dinero, los vamos a acusar de fraude económico porque no están trabajando. Hermanos, y es que difícilmente encierran a una persona en algún país con el cargo de ser cristiano. Se inventan otros cargos, otras cosas, para que los grupos de derechos humanos no se den cuenta. ¿Cuál es el cargo ahora? Fraude económico. Y hay varios hermanos, varios pastores, 2, 3 años de cárcel más o menos. Una injusticia, completamente. ¿Y qué pueden hacer? A los ojos de los hombres no pueden hacer nada. Pero pueden decir como David, Señor, el día en el que temo, en ti confío. Señor, he confiado en tu palabra. Señor, sé que seré vindicado. Y sé que estos hombres también recibirán su paga. Por último, David nos dice en el versículo 13, una razón por la cual él da gracias aquí. Dice que va a presentar alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Entonces podemos confiar en Dios por su palabra, podemos confiar en Dios por el juicio que Él va a traer y podemos confiar en Dios porque Él nos libra de la muerte. Hermanos,
Y creo que para aplicar el pasaje podemos recordar esa escena en el libro de Daniel, en donde aquellos 3 hombres, aquellos jóvenes valientes, se les dice que adoren a esta estatua que había construido Nabucodonosor, y ellos se rehúsan. Entonces él prepara un fuego. ¿Y qué dicen ellos, hermanos? Que ellos no se iban a inclinar, que ellos sabían que Dios los iba a librar, pero si aún Dios no los libraba, ellos dijeron, no vamos a adorar a tu estatua. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que ser conscientes de esto. Algunas veces Dios nos libra en esta vida de muchas situaciones en las que pudimos salir afectados o pudimos incluso morir o alguien nos pudo hacer daño. Pero si aún nos hiciera daño, si aún nos quitara la vida, podemos confiar en que Dios nos va a librar de la muerte. ¿Por qué? Porque conocemos la resurrección, porque sabemos que las palabras de David son un hecho. Ocurran en esta vida o ocurran para nuestro beneficio, para despertar en la gloria con nuestro Señor. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿qué es lo que nos causa temor? Yo creo que nuestra respuesta en muchos casos va a ser el hombre. Tenemos temor de otras personas, tenemos temor de lo que nos puedan decir, de lo que nos puedan hacer, de cómo puedan atentar contra nuestra vida. Pero ¿qué puede hacernos el hombre, hermanos? Tenemos la palabra de Dios, tenemos su juicio, tenemos su justicia a nuestro favor y sabemos que Él va a resucitar estos cuerpos débiles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Adoremos entonces en esta mañana, hermanos, con confianza en nuestro Dios, en ese privilegio que tenemos de tener una confianza, una fe que este mundo no tiene y no posee, de encontrar en Dios nuestra roca y nuestro refugio. Amén, hermanos.